Gigantes, a ver, sácale la mano. Eso. Todos los estos. Pero ¿y si está inconsciente? ¿Cuántos tipos de parálisis faciales hay? Eso sí, no sé. ¿Ah? A grosso modo hay dos tipos, hay una central y una periférica. ¿Cómo diferencio yo la central de la periférica? Ustedes ya vieron síndrome de microcopía. No. ¿Parálisis facial? No. Bueno. ¿Alguien sabe cómo se diferencia la parálisis facial de la periférica? Pero no, tú verás lo mismo. Parálisis facial central de la periférica. Por un punto. Sí, A ver, Ahí sí se pone a pensar y ahí sí se puede pensar. Sí, yes. A ver, dígame, ¿qué iba a decir? es que en realidad no sé, entonces no sé si vaya a decidir. A ver. La parálisis facial central sería cuando está afectado directamente el nervio, o sea, el núcleo. Sería el núcleo del nervio facial. Y la periférica sería cuando ya sale, ya da su eferencia hacia los músculos faciales, ¿no es cierto? Si se daña ese trayecto. Entonces, a ver, si se daña el núcleo, sería tal vez bilateral. O sea, los núcleos. Sería bilateral. O no, tal vez. Le chorrean las dos partes. Derecha e izquierda. No, porque son pares, o sea, se puede dañar un núcleo, pues se puede dañar otro. Ok, dices que hay una lesión de los dos núcleos. Sí. Bueno, o sea, yo digo que la lesión central sería una lesión en los núcleos, porque están ya en el sistema nervioso central. Ya. Entonces, tal vez no llegarían las aferencias hacia esos núcleos cuando es central. En cambio, cuando no es central, sí llegarían las aferencias al núcleo, pero se cortaría en el trayecto, si es periférico. Ok. Ahora, te pregunto, ¿tú crees que tú puedes ver a una gente y decir, ese señor Iván tiene una parálisis facial central? Y luego lo ves regresado, él tiene periférica. ¿Crees que hay una forma de diferenciarlo a simple vista? Yo vi algo así, yo vi en fisio práctica, y nos decía que había que ver bastante los antecedentes del paciente. Por ejemplo, si es un paciente que tiene riesgos de tener accidentes cerebrovasculares y tiene una parestesia, o sea, tiene en la cara, o sea, se le ve que está chorreado. Parece. Sí. Si tiene eso en la cara, o sea, puede ser periférico, que sería menos grave que si fuera central. O sea, si fuera central ya hay que preocuparse porque puede ser un accidente cerebrovascular y puede morirse. Pero hay que ver los antecedentes del paciente. Por ejemplo, si el paciente es de tercera edad, que puede desarrollar arterioscleroma y esas cosas. Entonces, en cambio, si es un paciente joven, no tiene antecedentes, y tú le ves que tiene una parálisis facial, puede ser periférica. Es una forma, un tema de la edad, aunque a ver, te lo voy diciendo una vez porque está bien, pero no es enteramente verdad. ¿Sí? Es decir, no es que lo dijo al revés, está bien lo que dijiste. Lo único que te tendría que corregir es que no es que me preocupo más si es central, porque yo puedo tener una lesión que esté dentro del sistema nervioso central y que me afecte las fibras del nervio facial antes de que salga. Igual puede ser un infarto de protuberancia, e igual me preocupa. Sí. ¿Verdad? Entonces, no es como que, veo la cara y digo, son fibras del nervio facial, me quedo tranquilo. No, es que el profesor nos comentó y que... si no ven, tampoco me quedo muy tranquila. Sí. Si esa parálisis facial es una esclerosis múltiple, no, ¿okay? Está bien la diferencia así a grosso modo, pero hay cositas que me hacen la gran diferencia en el diagnóstico y yo se los veo solamente en la cara. Sí. Está bien que te guíes por ahí por los antecedentes porque dices, bueno,
otro lado y dice, un infarto, una cosa así, claro. Es más probable que el infarto lo tenga de 72 años que el hipertenso y que el Ray Fondo tenga deprimido. ¿Ya? Pero igual, hay cosas que en la carita las ves, que sabes que si Justin Bieber no sea un Ray Fondo, sino que tiene una esclerosis múltiple. Por eso tiene la parálisis facial que tiene. Y que si no te gusta. La Justin Bieber tiene un 30 años. No mi edad. Ya, a ver, ¿alguien más no sabe la diferencia entre una parálisis facial central y periférica? En la cara, yo le veo la cara a Iván y digo, es central, yo lo veo en Isabel y digo, es periférica. Dígame, Angelina. No, Angélica. Hay otra chica que se llama Angelina, perdón, Angélica. Yo recuerdo haber leído que la central afectaba nomás la parte inferior de la cara. O sea, no había problema con cerrar y abrir el ojo. Ok, muy buena diferencia, pero está bien. Dígame. O sea, Ya esto contigo termino. bueno, esto también sería como algo parecido a la motoneurona superior e inferior, o sea, tal vez lo que es central. Entonces, si digamos es periférica, tal vez va a existir una hipotonía. Y si es, no, o sea, si es central, va a producir tal vez una hipertonía, creo. Y si es periférica, una hipotonía. Entonces vas a ver el músculo que está relajado y el otro va a estar como tenso, sí. Ok. Sí, está bien, uno va a tener síndrome de motoneurona superior y el otro de motoneurona inferior, pero también no se cumple por completo eso. El chiste es la ubicación. ¿Okay? A ver, para que los núcleos que tienen función motora de los nervios craneales puedan darle la función motora al nervio craneal, necesita que lo controle una neurona motora superior. Y la neurona motora superior no va a estar en otro lado que no sea la corteza motora. Ahí va a estar la motoneurona superior de todos, del arca ventral de la sustancia inhibidora central, del núcleo cortoespacial, del núcleo del trigémino, del núcleo del hipogloso, de los núcleos espinales accesorios, ¿sí? Arriba, en corteza, siempre. La diferencia es que no baja hasta médula, sino que se queda a mitad de camino y va a hacer sinapsis en el núcleo que le corresponde para dar la estimulación motora por medio de ese nervio craneal. Los nervios craneales no son diferentes a los nervios periféricos, lo único de ubicación son craneales porque dan las funciones que vayan a dar lo que sea que les toque a las estructuras craneales. Y bueno, no importa. ¿Ok? Entonces, partiendo de esa premisa, hay una vía del facial que yo tengo que saber los niveles de esa vía. ¿Ok? No es que el nervio facial sale de su núcleo y de la nada hace que se contraiga el núcleo. No. Tiene que tener una regulación de una motoneurona superior que está en la corteza. ¿Sí? La misma corteza que sacó la motoneurona superior para hacer la vía corticoespinal y que tú muevas el brazo. Es la misma motoneurona superior, solo que está con una determinación somatotópica que ustedes ya saben, porque es lo muscular fértil, ¿sí? Que no se va a ir hasta abajo para que no toma de brazo, sino que se va a quedar más arribita en el núcleo del facial. ¿Sí? Entonces, voy a buscar más chiquito, ¿será? Si digo corta, sí lo ven todo. Sí. Corteza motora izquierda, corteza motora derecha. ¿Sí? Protuberancia. Núcleo del facial. ¿Ya? Entonces, verán, cada corteza motora va a mandar sus fibras, ¿sí? Para abajo, ¿no? Para donde tengan que salir, ¿sí? ¿Ya? Es decir, el núcleo del facial recibe estímulo bilateral, ¿sí?
pero solamente en la parte posterior del núcleo. Es decir, las neuronas que están en este núcleo dividen las neuronas dorsales y ventrales. Las que están hacia atrás reciben estímulo de corteza de su mismo lado, pero también de la contralateral. ¿Sí? Y la parte de abajo, ¿sí?, se estimula, o la media, la motoneurona superior, de la corteza contralateral. Solamente la contralateral. ¿Sí? ¿Sí vamos bien hasta ahí? Ok. Luego, estas fibras, ahora sí, las prolongaciones axónicas, es decir, esta es la motoneurona superior y se encuentra con las neuronas del núcleo, que ¿qué serían esas neuronas? Inferiores, ¿ya? Esa sería la motoneurona inferior. Ahora sí, los axones de esa motoneurona inferior salen y van a rodear a qué núcleo. El núcleo forma el polígono. Al núcleo del abducens. Eso es lo que en la macroscopía se puede observar como folículo de facial. ¿Ve? Ahora sí, todas esas fibras, siendo motoneurona inferior, salen, ahora sí ya como, salen ya como nervio facial. Por eso cuando tú explicabas, José Andrés, lo de la motoneurona inferior, te dije que no era completamente cierto, porque hay motoneurona inferior dentro de la protuberancia, y la protuberancia del sistema nervioso central. ¿Sí? Eso es algo muy importante que tengo que tener claro. ¿Ok? Entonces yo tengo varias posibilidades. ¿Ok? Yo puedo tener una lesión a este nivel, puedo tener una lesión en el núcleo y en el folículo, o puedo tener una lesión en el nervio ya formado. ¿Sí? Entonces, otra clave para entender a las parálisis faciales es esta partecita, que es la parte posterior que recibe estímulos bilaterales. Vamos a hacer un hombre, ya lo digo, una feliz. Una fresquita, ¿ya? Esa partecita es la que va a estimular a la parte superior de mi cara y la que está delante a la parte inferior. ¿Sí? Ahora, ¿por qué es importante hacer esa diferencia? Porque por ende, si la parte posterior es la que va a estimular a la frente, la parte posterior del núcleo facial, como tiene inervación bilateral, mi frente está inervada por las dos cortezas, finalmente. Y la parte inferior de mi cara, solamente por la corteza contralateral. Por una sola. ¿Sí? Ahora, ¿qué otra cosa tengo que tener en cuenta? El nervio facial cuando sale se cruza, no se cruza, ¿verdad? Entonces, otra cosa que yo tengo que tener en cuenta, acuérdense que yo les había dicho cuando estudiábamos los tractos, yo les decía, nunca se olviden, todos los tractos, todas las vías que conectan, siempre tienen que recordar si se cruzan o no. Si se cruzan, a nivel de dónde, porque eso me va a ayudar a determinar si la lesión va a ser contralateral o ipsilateral. Más claro, si la afectación va a ser contralateral o ipsilateral a la lesión. ¿Sí?
Entonces, el nervio no se cruzó. La estimulación de las motoneuronas superiores que mayoritariamente va a ser lateral. Ahora, pregunta, si la parte posterior del núcleo del facial es la que inerva la frente, ¿sí? Si se daña el núcleo, ¿voy a tener o no voy a tener todavía estímulo de la corteza que no se está dañando? ¿Cómo? Perdón, no del núcleo, estoy hablando de ustedes. Si la lesión, perdón, es el núcleo, las 3. Si la yo estoy aquí de las 8 de la mañana, que está de las 4. Si la lesión, ¿sí?, está en la vía, perdón, eso lo quería decir, en la vía, antes de que llegue al núcleo, ¿sí? Es decir, aquí, ¿sí? Aquí está la lesión. La frente se podrá mover todavía porque le ayuda al otro lado. Claro. ¿Sí? Porque es bilateral. Solo la frente. Por eso, ahí era lo que decía Angélica, ¿sí? ¿Ya? Por eso Angélica decía que una forma de diferenciar era que en uno se afectaba la mitad de la cara y en otro, en cambio, no la frente y sí podía mover el párpado. ¿Verdad? Por eso. ¿Ok? Porque cuando la lesión es a este nivel, ya sea corteza, la vía, acá más abajo, las fibras por el pedúnculo y luego antes de que llegue al núcleo, ¿sí? Todo esto me va a dar una parálisis facial central, porque que se llame central significa que está en el sistema nervioso central el problema, ¿sí? Una parálisis facial central supranuclear. Toda la vía antes del núcleo del facial. ¿Sí? O sea que el estímulo, o sea, las eferencias nacen así de la corteza, luego van hacia el núcleo del facial y de ahí salen como nervios. Correcto, motoneurona superior estimula la motoneurona inferior que está en el núcleo. Eso es como tu vasta ventral de la médula, pero del facial. La parte posterior viene de los dos lados y De los dos la lados. inferior solo es de un lado. Inferior solo del contralateral. O sea, la inferior sería la parte de aquí abajo. Aquí mismo. Y esa parte sí Por estaría debajo dañada. del ojo, todo el resto de la cara. ¿Ya? Entonces, las parálisis faciales de tipo supranuclear, corteza y toda la vía hasta antes de que se conecte con el núcleo, ¿sí?, me va a dar un compromiso solamente del cuadrante. Ahora, ¿qué cuadrante va a ser? ¿Del mismo lado o del lado contralateral a la lesión? Contralateral. Correcto. Entonces, si la lesión es derecha, va a ser el cuadrante izquierdo el que va a tener paralizado. En este ejemplo, si es la cara izquierda, el cuadrante izquierdo, esta parte paralizada, ¿sí? A ver, doctora, levante la ceja. Va a poder, porque es lesión supranuclear. La lesión es contralateral a la parálisis. ¿Sí? ¿Por qué sí puedo levantar las cejas? Porque me ayuda el lado de acá que no está lesionado. Que si está mandando el impulso acá y ese impulso sí está saliendo como nervio facial, entonces sí me ayuda acá esta parte de la frente y obviamente el núcleo acá que no tiene ningún problema, que me puede mover el resto de la cara del otro lado. ¿Sí? Si tengo paralizado el lado izquierdo, el que se mueve es el de acá. Entonces, lo que arrastra es la parte que sí se mueve. Entonces esa gente está así. Levante las cejas, si va a poder. ¿Ya? Entonces de este lado se le deprime el ángulo labial, se le borra el surco nasofacial. ¿Ya? Entonces, y a veces este ojito se le puede ver más chiquito porque la parte inferior, perdón, el orbicular de los párpados acá sí funciona. Entonces levante las cejas, si va a poder. ¿Sí?
Ahora, yo puedo seguir teniendo una lesión en el sistema nervioso central, pero ya no va a ser antes del parálisis facial central nuclear. Que eso incluye al núcleo del facial, puede incluir, si no es el núcleo, fibras, ontinas faciales, e inclusive me puede incluir un núcleo que no es facial, pero es muy característico de este tipo de lesiones, que es parte de los signos de Google, lo vamos a ver mañana. ¿Okay? ¿Sí? Abducen. Entonces, por eso les decía hace un rato, hay parálisis faciales centrales que si son nucleares, el problema está en la protuberancia, sigue siendo sistema nervioso central, pero puede que no esté en el núcleo, sino en las fibras que están saliendo de él. Esa fibra es un motoneurona superior o inferior. Inferior, por eso no todas las parálisis faciales centrales van a ser de motoneurona superior. Pero si sería nuclear y la apoyas con ojo. Sí, ya voy para allá. Ya voy a decirles cómo se ve la gente. ¿Ya? Ok, entonces la lesión en ese caso, la de otro color, la lesión es aquí, que puede ser solamente el núcleo o el núcleo de las abduces con las fibras de la rodilla del facial, que son las fibras que están abrazando el núcleo. Sería combinado, o sea, si se daña el núcleo y se daña la fibra también. También puede ser núcleo con fibra y abduces. También. Eso depende de la extensión del problema, lo que sea que esté ahí. Ya no se le podría mover el ojo para acá. Sí, ya voy a hablar de eso bien. Entonces, si es una lesión protuberancial de este tipo, que es nuclear, y estamos diciendo que este es el lado izquierdo de la protuberancia, la falla de la mímica facial va a ser ipsilateral o contralateral a la lesión. ¿En dónde? Si está dañada. Si es aquí, protuberancia izquierda. Protuberancia a ver. Ipsilateral, porque estas fibras hacen esto, pero no es que se van al otro lado, solo rodean y salen. Y ipsilateral. ¿Sí? Solo las parálisis faciales centrales supranucleares son contralaterales. El núcleo para abajo hasta que el nervio llegue al músculo es ipsilateral, porque el facial no se cruza. ¿Sí? Entonces, ahora sí, va a llegar acá. ¿Y qué va a pasar? Aquí no importa la corteza, que si se cruzó, que si le está ayudando el otro lado, no importa. Porque el problema o está en el núcleo o está en las fibras. ¿Sí? Entonces la sinapsis con la motoneurona superior ya pasó. El problema está en la inferior. Que por mucho que reciba el estímulo de la superior, nada va a hacer. Porque no vale la inferior. Entonces, como no vale la inferior con todo de corteza de un lado y del otro lado, ¿sí? La parálisis facial, siendo central, porque es en protuberancia, pero es nuclear, va a ser toda la mitad de la cartera. Y del mismo lado, si la lesión es izquierda, ¿ya? Entonces va a tener chorreado el lado izquierdo, ¿sí? Y puede llegar a tener ligeramente cargo del párpado. ¿Por qué se le cae el párpado? ¿Se relaja el músculo? ¿Cómo? ¿Se relaja el músculo? ¿Qué músculo? El que ahí va pero ¿cómo que el elevador del párpado superior me va a dar? ¿El elevador del párpado superior quién lo inerva? El óculo motor. ¿Qué tiene que ver el oculomotor aquí si eso está en el núcleo y se encefalo y sale por la fosita ocular? No tiene nada que ver. Hace rato ya por arriba está eso, en ese encéfalo. ¿Por qué se le cae el párpado? El párpado porque Sí, a mí no me gusta nada ese punto. O sea, porque el músculo, o
sea, también todo el músculo de la cara, de la expresión facial, está inervado por el facial. Pero si no funciona el facial, todos los músculos van a caer, pues se le va a hacer. ¿Qué músculo hace que se le caiga el párpado? ¿Por qué se le cae el párpado? ¿Por qué no se le cae la oreja? ¿Ah? Gracias. El orbicular de los ojos. El orbicular de los ojos tiene una porción superior y una inferior. Por eso yo puedo sonreír con los ojitos, ¿sí? La parte inferior del orbicular de los ojos, ¿sí? Y puedo cerrar muy fuerte mis ojos, el orbicular de los ojos, el orbicular de los párpados. La porción superior del orbicular de los párpados está inervado por la rama temporal del facial y la porción inferior por la rama cigomática del facial. Entonces, si el problema está aquí, todas las ramas están fregadas, incluyendo la rama que inerva al orbicular de los párpados. Porque si le funciona el elevador del párpado superior es que no se le cae todo el párpado, ¿sí? Solo un poquito, se le deprime. Ya tiene 3 lesiones que dan tosis palpebral, orden, oculomotor, ¿sí? Y parálisis del facial, nuclear del facial, o periférica, que ya vamos a hablar. Ahora, ¿cuál es el combo ganador para yo saber que es nuclear? Que yo tenga por la cercanía un compromiso de la rodilla del facial, que eso sea lo que me está provocando la parálisis y por consiguiente me va a comprometer también al núcleo del abducens. El abducens es un nervio que inerva ¿a qué músculo? El músculo recto Al lateral. recto lateral. El músculo recto lateral, ¿qué movimiento permite? Hacia La abducción de cada uno de los ojos, ¿verdad? Entonces, para que yo mantenga mi mirada hacia el frente, ¿sí? Para que yo mantenga mi mirada hacia el frente, yo necesito que todos los músculos, ¿sí? Mantengan un tono, para que lo agarren así. Si yo tengo una parálisis, ¿qué tipo sería? ¿Motoneurona superior o inferior, por ejemplo? Una parálisis, ¿no? Del abducens. Pero entonces, Pues inferior, ¿no? Entonces sería una parálisis flácida, ¿verdad? El músculo, ahí, flacidito él. Está flácido, no mantiene el tono, está hipotónico ese músculo. Si el músculo es hipotónico, ¿sí? Este es el ojo, recto medial, recto lateral. Este es hipotónico. El único que funciona es el recto medial. Me va a alar el ojo para acá, porque ese es el único que funciona y este se deja llevar. ¿Sí? Entonces, ¿ah? Sí, endotropía se llama. Bueno, ahora, ¿de qué lado, qué ojo se le va a meter si la lesión, seguimos con el ejemplo, es izquierda en la protuberancia? El ojo izquierdo se le va a meter. ¿Sí? Entonces está así, con el ojo metido. ¿Ya? Así. Señor, señora, levante la ceja. Perdón, no sería la acá. A ver, es que esta no la puedo usar. La parálisis está acá, entonces haría esto, ¿no? ¿Sí? La parálisis está acá. Haría esto. Levante la ceja. ¿Ya? Así estaría. ¿Ok? Y con el ojito acá caído y este ojo metido. ¿Ya? Parálisis facial nuclear central. Y ahora, si no es ninguna de las dos, pues es aquí, en el nervio. Si se me daña el nervio, ¿qué va a pasar? ¿Qué parálisis va a tener? ¿Cómo va a ser la cara? todo va a ser. Lo mismo, pero lo único es que si nunca va a tener la endotropía, el ojo metido. ¿Sí? Porque ya está el nervio formado, entonces no, y va a ser igualmente ipsilateral de la mitad de la cara. Entonces, parálisis facial central, supranuclear, contralateral. Ahora ya no se escribe, contralateral, nuclear, va a ser sí o sí,
De los G. parálisis facial Ya, de periférica, G. que es la que se conoce también como una parálisis infranuclear. Que bueno, es cuando ya sale el nervio básicamente. Y del ley va a ser ipsa. La nuclear puede tener o no, que generalmente sí tiene. Otra hay razones para morir que se cae el otro. Y va a ser ipsida. ¿Alguna pregunta con el parálisis? ¿Cómo? La diferencia es de la nuclear, claro, porque la nuclear generalmente va a ser una lesión folículo-facial y vas a tener el trastorno ocular, o sea, el movimiento extraocular, que luego no le pasa nada al mundo. Ajá. ¿Por qué no se mete el ojo? En la de acá, porque la lesión es en el nervio. Cuando el nervio ya salió, la lesión es aquí, el nervio ya salió. No tienes por qué tener un compromiso extraocular. Acá pasaba porque es lesión de la rodilla del facial con el núcleo de la abducción. Aquí no. Sí. ¿Ya? ¿Quedó clara la diferencia en las parálisis faciales? Sí. Facilito, no hay que pasar. Las ramas. Rama temporal, cigomática, bucal, mandibular y cervical. Temporal, la parte superior, levantar las cejas, fruncir el, ¿sí? Cigomático, sonreír con los ojitos. ¿Ya? Bucal, ¿qué me va a permitir hacer bucal? Soplar los cachetes, hacer el piquito, ¿no? Que antes cuando se tomaba la ceja. ¿Ya? Ahí estoy utilizando dos nervios. El espinal y el facial. Espinal accesorio para levantar el. ¿Ya? Marginal mandibular. Músculo mentoniano. ¿Sí? Y cervical. Platismo. ¿Sí? Como cuando les digo que van a tener lección oral. Ya. ¿Ya? ¿Ah? Para que te acuerdes, la pones así y te acuerdas que son 5 ramas. Temporal, cigomático, bucal y de ahí la mandibular, marginal y la cervical. ¿Ok? Y aquí están los ejemplos, miren. Parálisis facial supranuclear. Si se ven las arrugas frontales, levantan las cejas, pero tiene solo un cuadrante comprometido. Este es el que sí se mueve y este es el cuadrante que está paralizado. Borramiento del surco nasocraniano, depresión del ángulo labial, muestra los dientes solo de un lado, del otro no, ¿sí? A veces hasta se le salen las babitas, ¿sí? De un lado, ¿ok? Parálisis facial nuclear, miren, ahí está, la mitad de la cara, el ojo metido, ¿sí? Esto se llama endotropía. Las desviaciones de los ojos, que creo que es una habilidad de cívica en clase, de movimientos extraoculares. Las desviaciones de los ojos pueden ser de dos formas, ¿ok? O porque durante la mirada fija el ojo ya está desviado, ¿sí? O porque el ojo no sigue el movimiento durante el seguimiento del objeto, ¿sí? Entonces, la desviación del globo ocular en la mirada fija, es decir, yo los estoy mirando y se me mete el ojo, ya lo tengo metido. No me están haciendo seguimiento y yo lo tengo metido. Esas son las tropías. Y hay endotropía. Mira, endotropía, un ojo se le mete. ¿Sí? Extropía. ¿Sí? Un ojo se le sale. ¿Ya? Hipotropía. Un ojo se le baja. Y la hipertropía, que sería lo contrario, se le sube.
¿Sí? Hipotropía, hipertropía, extropía. ¿Ya? Así en la mirada fija yo lo voy a ver, ya está con el ojo chueco, sin necesidad de yo hacerle. ¿Ya? Entonces esto que está aquí se llama endotropía. Ahora, ya que estamos en las trofías, les voy a preguntar. Esta gente con los ojos chuecos, ¿verá bien? No, No, ¿cómo ve? va a ver distorsionado porque no va a tener su campo visual. Borroso, no. No. Borroso cuando tengo defecto de refracción. No va a tener el panorama completo, por así decirlo. Del lado de que Yo creo que tal vez su ojo que está chueco, tal vez su cerebro lo vaya a ignorar esa sección del campo visual y el otro va a ver fijo. No, No. no. Cuando el cerebro hace eso es cuando hay eminatención, solamente. No para compensar ningún defecto del movimiento extraocular. Cuando hay tropías, la gente ve doble, porque se le duplica los campos visuales. Si mis ojos están viendo recto hacia el frente, ¿sí?, está fijado mi campo visual. Si yo quiero dirigir mis ojos hacia la derecha y ambos se mueven bien hacia la derecha, voy a fijar mi campo visual en el lado derecho. Si mi ojo está chueco porque tengo una endotropía, este ojo está viendo para allá y este está viendo para allá, ¿sí? Tiene doble imagen. ¿Y se puede poner atención a las dos imágenes a la vez? No. Esa gente ve doble y se llama diplopía. ¿Sí? Yo jamás voy a poder ver bien si tengo un ojo chueco. No ves que ese ojo mira para un lado y este está mirando para el frente. ¿Sí? Entonces la imagen hace esto. Y ve doble. ¿Ah? ¿Por qué? Porque hay una degeneración en la piel, cuando se puede hacer el colín, ¿Ya? y ya con eso va a ¿Por qué ve haber, doble? porque va a generar una diplopía, Pero bueno, porque no va a llegar a no va a tener una buena inervación a la claro, no es la inervación. bueno, no, aparte a la placa Es que, exacto, ahí sí, la inervación no, porque el nervio está bien. la placa El problema es en la placa neuromotora, ¿sí? Hay una sinapsis química. El problema es que la acetilcolina se queda en la hendidura sináptica porque no hay receptor que lo agarre. Entonces, el músculo no se contrae y si no se contrae ese músculo, ese ojo se va a quedar chuequito para un lado y va a tener diplopía. Esa es la razón por la cual la gente con miastenia grave tiene diplopía, ¿sí? Porque hay una debilidad muscular por falta de la acción de acetilcolina, no por denervación. ¿Es genético ¿Qué cosa? esta diplopía? Hay razones genéticas y hay otras que son adquiridas. Hay infecciones que te pueden causar diplopía. Ujú. Dígame. Sí, ¿ya? ¿Alguna pregunta con parálisis faciales? ¿De las que vimos? No. Ahora, hay un síndrome que se conoce como el síndrome de la parálisis de Bell, que es el que está aquí. ¿Ya? Parálisis de Bell. Bell de campana. ¿Ya? Ahora, la parálisis de Bell es el conjunto de signos que yo puedo observar en una persona que clásicamente tiene una parálisis facial periférica o infranuclear. ¿Ya? Entonces, tengo un compromiso de la mitad de la cara, incluyendo la frente, con borramiento de las arrugas frontales, ¿sí?, con imposibilidad de levantar la ceja del lado afecto, ¿sí? A veces puedo encontrar ligera tosis, ya dijimos por qué, ligera tosis palpebral, ¿ok? Puedo tener alteración en el gusto de los 2 tercios anteriores de la lengua, ¿ok? Y clásicamente, como lo ven aquí al muchacho. Ahora, hay algo muy importante que hace esta gente con parálisis de Bell. Les pregunto a ustedes, cuando ustedes cierran los ojos, ¿sus ojos qué hacen? ¿Miran para abajo o para arriba? ¿Vale? Todos Por arriba, porque cuando siempre cuando vemos sí, así, para arriba. para arriba. ¿Ok? Entonces,
Cuando yo cierro los ojos, ¿sí? Hago un parpadeo, mis ojitos miran para arriba. La gente que tiene parálisis de vista del lado afecto, ¿podrá cerrar el ojo? ¿Podrá cerrarlo completamente, así como ustedes están capacitados de cerrarlo completamente? No, porque tiene parálisis del orbicular de los ojos de ese lado. Siempre va a estar ahí. Entonces, un signo que hace la gente con parálisis de Bell, cuando ustedes les dicen cierre los ojitos, cierra el que está bien, y el de acá no lo termina de cerrar, pero el globo ocular asciende y se le ve blanco el ojo. ¿Sí? Claro. Eso le pasa si Cuando ¿qué hizo? no tienen parálisis. Ajá, se les ve. Ya, pero este solo con con los ojos ojos abiertos. porque no lo sí que horrible. Yo tenía un paciente. Qué miedo. Ese niño no cerraba los ojos. Y aparte ese niño convulsionaba, porque tenía un paseo. Entonces, a veces yo pasaba, Qué miedo. Yo creo que puedo jugar. ya, entonces estaba así y yo no sabía si yo estaba a punto de convulsionar o estaba bloqueada viendo un rato. Ay, me voy, le pegué a las manitos a ver si no tenía parálisis parcial. Perdón, convulsiones parciales. Era horrible. Cada vez que ese niño estaba de guardia, el señor estaba ahí, a veces ese niño me confundía porque yo pasaba y estaba. ¿Está dormido o está por confusión? Está despierto. No lo aguantaba, yo no había. Yo amaba a todos mis niños, pero ese me daba demasiado miedo, quiero que se vaya. Porque pensaba en cualquier momento iba a convulsionar. Claro, ¿ya? Parálisis faciales. ¿Ok? ¿Alguna pregunta con nervio facial? De todo lo que hemos hablado. ¿Cómo? Ah, el gusto, pues no, los dos tercios anteriores de la lengua de ese lado. Claro, dos. Porque el facial te permite el gusto de los tercios anteriores. Ajá, y de un solo lado. Sí, es la apariencia. Como que si tienes la lengua en la mitad y un lado de Solo con un lado de no. Tiene que acomodar la comida en ese lado para que. Para saborear. Sí. No sé si tú la. Es verdad. Pero sí puede masticar bien, o sea, ¿Cómo? sí puede masticar porque no está afectado. Claro, el problema es que el labio lo tiene así. Es como que te puedes morder también mucho el labio porque Más que morderse, se le puede salir la comida. no puedes mantenerla adentro. Para que no se les caiga, por ejemplo. Claro, porque el labio está. Entonces ellos están masticando y la comida. La babita también. Porque el labio. Doctora, pero eso también dice que estos pacientes tienen que estar con gotas de lubricación para los ojos también, porque no lo pueden cerrar. O también con oclusores. O sea, tú les puedes poner oclusores, ¿no? Que son estos que se pegan aquí en el párpado para que se le incluya el ojito. Porque tú estás ahí obligando a que lo tengas cerrado. Pero claro, sí, tienes que ponerle, porque si no hacen síndrome del ojo, se les puede, literalmente la córnea se les seca y la córnea. O sea, no el ojo. El ojo sigue. Sí. Claro, que el ojo sigue. Es que por perderlo se le sale. No se le va a salir. El ojo sigue. ¿Ya? Excelente. Yo me confundo. Ah, el 8. ¿Cómo que te confundes? El vestíbulo ocular. Hasta ahí. ¿Quedan con la pared facial o...? Depende de la persona. Cierto. Sí, estoy embarazada. me pregunta. Ah, ok. Depende de la razón. Depende del tiempo de diagnóstico y depende de cuánto te hayas demorado en el problema. Por ejemplo, si la parálisis facial es una parálisis facial supranuclear, tienes un infarto, por ejemplo, por un trombo en la serie cerebral media, por eso tienes una parálisis facial. Pero a veces se quedan. Si eres un iluminado, te lo diagnostico a tiempo, que me gustaría decir que es lo más común, pero realmente no. ¿Ok? Y estás a tiempo, ¿sí?, de hacerle trombolisis, que es un tratamiento para disolver el coágulo que está causando el infarto. Lo disuelves y se recupera lo más rápido posible la función motora. Entre más te demores tú en arreglar el problema, mayor tiempo va a tener de desuso ese nervio y esas fibras, y se degeneran los axones y más se va a demorar el paciente en recuperar la función. Porque yo arreglo el problema si va a algún punto solucionar todo el cambio.
Ya tener probado el consumo. Dependiendo que tanto te demores, porque te puede quedar con secuela por mucho tiempo. Entonces puedes tener que, por ejemplo, estimular la función axonal, que con electrodos, terapia física, que haga movimientos, ¿no?, de gesticulación, y así, con terapia física para que pueda recuperar. Pero sí, o sea, depende. Hay gente que, por ejemplo, la parálisis facial, en el caso de que sean infranucleares, las periféricas, por denervación, hacen muchas secuelas. Y más allá de que quede con una total asimetría, por ejemplo, puede pasar de que cuando sonríen tú notas que un ojito lo tienen más chiquito. Están así. Se toman la foto y tienen un ojito más chiquito. Este es el que sí está sonriendo y el otro no. Entonces se quedan por ahí con la ligera paresia secular. O levantan más una ceja que la otra. Porque ya esa partecita quedó denervada. Ya fue. Entonces se trata de recuperar lo que más se pueda con medicamentos desinflamatorios. Por ejemplo, en el caso de que sea una periférica por Rice-and-Hug, que puede que son por infecciones, entonces manejas la parte inflamatoria con corticoides y así, y puedes buscar mejorar. Pero depende de la razón y qué tanto te demores en morir el Depende de qué iluminado me toque cuando llegue el proceso. Sí. Correctísimo. Ok. Ya. Ahora, de aquí en adelante, hasta que mueran como médicos, no como gente, como médicos, ya saben diagnosticar las parálisis faciales. Y si no se acuerdan, ya saben lo que tienen que hacer. Digo que no viven decir, No vieron conmigo, no se acuerdan, sabían que yo existía, escucharon mi nombre, pero nunca me vieron la cara. ¿Ya? Listo para ver vestibular copiar. ¿Por qué te confundes Gerardo con vestibular? Es que es curioso porque aparte que es aferente, dicen que sale del tronco y llega hasta tal punto. Entonces, ¿cómo llega la información de aquí para llegar al cerebro? Y pues también sale. Es como que sale y vuelve a entrar la información. Sale y vuelve a entrar. La parte de la concha que va. O sea, sale por el tronco y llega acá. Pero también debe llegar acá por las células axilares para salir del nervio y incluir lo que se escuche. A ver. Eso no es que no entiendo. Estoy desentendido por eso. No. O sea, a ver. Cuando uno dice emergencia aparente es porque uno... Bien. No tiene... Ahorita acabo de terminar, es que acabo de terminar la clase de... Ah. Así idea. Sí. A ver. Las ondas sonoras se conducen por el conducto auditivo externo. ¿Cómo se convierten en vibraciones? Y los huesecillos que solo están ahí y dijeron, entró el sacón. Es de las ondas causan que ellos como que vibren. ¿Y cómo? El huesecillo está aquí afuera. ¿Cómo vibra el huesecillo? Por la membrana timpánica la membrana timpánica. Gracias, José Andrés. La membrana timpánica es la que vibra y ella transmite la vibración a los huesecillos del oído. Ellos solitos no es que vibran así como porque les da la gana, no. Ellos siguen, los huesecillos, el movimiento de la membrana timpánica. Si no existiera la membrana timpánica, no se modularía la transmisión del impulso, porque igual los huesecillos, gracias al tensor del tímpano y al músculo estapedio, también esos músculos modulan esos movimientos, ¿sí?, de los huesecillos para que no entre demasiada vibración a mi aparato coclear. ¿Ok? ¿Mi aparato coclear en dónde está? ¿En el oído medio o en el interno? En el interno. En el oído interno, correcto. ¿Y cómo llega hasta la cóclea esa vibración? ¿Ah? Por la ventana oval, correcto. Entonces, yo tengo una porción coclear ósea y una membranosa, ¿verdad? ¿Para qué sirve la ósea? Para seguir transmitiendo la vibración, porque eso es hueso. ¿Sí? Lo mismo que hacen los huesecillos, ¿ok? Pero en rampas, siguiendo la forma del conducto coclear, ¿sí? Entonces hay una rampa vestibular y una rampa timpánica, ¿ok? Entonces, ahora sí,
¿sí? Ese estímulo físico óseo va a convertir, como ustedes dijeron, ¿ok?, a vibraciones hidráulicas por medio del endolinfa que está pasando aquí en el conducto coclear. ¿Sí? Ahora, esas vibraciones son transmitidas en toda la extensión de la cóclea hasta el final, que es donde se transmiten las frecuencias bajas. ¿Sí? Y luego, ¿qué pasa con esas vibraciones? Las que quedan, que no se han transmitido con impulso. Desaparecen. Se regresan por la rampa timpánica y regresan por la ventana redonda al oído medio. ¿Por qué? ¿Para qué hacen eso? Para que no aumente la presión, tal vez. Porque si se quedaran constantemente estimulando ahí en la endolinfa, creando vibraciones endolinfáticas, ¿sí?, va a haber una sobreestimulación de las células ciliadas. Entonces, se regresan al oído medio, ¿ok?, para que se vuelva a configurar la frecuencia de esa vibración y vuelva a entrar lo que tenga que entrar, ¿sí?, y mantener la correcta presión entre oído medio interno y el conducto auditivo externo. ¿Sí? Acá, al inicio, es la zona de la percepción de las vibraciones de alta frecuencia y acá de baja frecuencia. ¿Sí? Por eso, como las de alta frecuencia, lo que está más cerca de la transición en oído medio, ¿sí?, y en oído interno, es la capacidad de percepción de las altas frecuencias, la que primero se pierde cuando yo tengo trastornos de la percepción de la audición por daño en el aparato coclear. ¿Sí? Ahora, ¿qué hacen esas vibraciones hidráulicas? ¿Cómo se convierten en un estímulo? ¿Ah? ¿Cómo se convierten en un estímulo? ¿El movimiento de qué? O sea, se mueve la endolinfa por la presencia de la vibración hidráulica. ¿Y eso qué hace? ¿Movimiento de qué? De los cilios. Las células ciliadas tienen un esterocilio, ¿verdad? Cuando se mueve esa agüita, ¿sí?, que es el líquido linfático, va a estimular el esterocilio. ¿Y qué hace esa célula? Claro, se mueve, ¿sí? ¿Yo qué hago con que se mueva? ¿Cómo eso llega hasta acá? Es la frecuencia. Ya, la frecuencia del movimiento, El ¿qué hace? movimiento se traduce en las neuronas que se encuentran ahí, que luego van a salir para formar el... ¿Cómo se traduce? Es que ustedes se saben así como que el 10% de la vida de ¿ya? A ver, la esterocilia, su puntita, ¿sí?, tiene unos canales de apertura de potasio, ¿sí? La endolinfa no está ahí por gusto, no solo para moverse, mantiene el equilibrio entre los iones intracelulares y extracelulares, ¿sí? Entonces, cuando comienza a moverse y esas heterocilias están así, ¿sí?, ese estímulo físico de las heterocilias hace que se abran estos canales, ¿sí? Ingresa potasio a la célula, que eso va a hacer que de forma secundaria se abran canales de calcio. ¿Y qué va a generar esa entrada de calcio y de potasio en la célula ciliar? ¿A qué les recuerda eso? Potencial de acción, ¿ya? Provoca una despolarización que hace que se produzcan vesículas llenitas de glutamato, para que ahora sí ese glutamato se vaya de la neurona sináptica con el axón que se va a conectar de la neurona, ¿sí?, el axón pues, ¿sí?, preganglionar, espiral, ¿ya? Ahí sí, el impulso excitatorio viaja, fibra preganglionar, ganglio espiral, fibra postganglionar, porción coclear del estímulo. Y entra. ¿A dónde entra? ¿A qué parte del tronco del encéfalo? No pueden dejarlo entrar por la parte... ¿Mm? Ahí
parte neuroanatómica llega? Al piso del cuerpo. A los núcleos cocleares. ¿Dónde están los núcleos cocleares? Oye, Está en el área vestibular. Área vestibular. ¿cómo en qué área vestibular? Hay un área vestibular. ¿Por el área vestibular yo escucho? No, El área Folículos. ¿Dónde está el área acústica? ¿Cómo que colículos? ¿Quién dijo colículos? No, el colículos está arriba del recipiente, pero todavía no llegamos allá. La transición entre bulbo rostral con protuberancia. El primero que está es el núcleo ventral y más arriba en la protuberancia del dorsal. Y en vestibular nada que ver, estamos hablando de coclear. Estamos hablando de lo que escucho, no de la sensación vestibular. Dijo, 20 de junio. Y van a dar el miércoles porque quieren salvar ni sé qué. Bueno, ¿verdad? 20 de junio, los exámenes empiezan el 26. En 6 días. ¿Ya? Entonces, ahora sí, porque es importante que yo sepa la vía central de la audición. Porque cuando yo tengo trastornos de la audición, hipoacusia, anacusia, que sean de un solo oído, ¿sí? Solamente van a ser por lesiones cocleares, preganglionares y postganglionares espirales y el nervio vestibulococlear. Nunca jamás voy a tener yo una lesión unilateral por lesiones centrales. Nunca. ¿Por qué? Porque esa información llega al núcleo coclear ventral y de ahí, directito, sube al complejo libar superior y también manda señalización cruzando la línea media por el cuerpo trapezoide hacia el complejo libar del otro lado superior. El núcleo dorsal ni siquiera topa el olivar de su mismo lado, sino que también cruza la línea media, no pasa por ningún olivar y asciende hasta colículo. La vía auditiva es un crucerío desde que entra hasta que termina en la corteza. Señalización bilateral de comienzo a fin. Las lesiones centrales sí o sí me van a dar trastornos auditivos bilaterales. ¿Sí? Ok. De complejos olivares superiores asciende como lemnisco lateral, llega a los colículos inferiores y de los colículos también. Entre colículos se comparten información. Otro crucerío. Y luego de colículos van al cuerpo geniculado medial y cada cuerpo geniculado medial manda señalización bilateral a cada corteza auditiva en la circunvolución transversal. Lesiones corticales, coliculares, cuerpos geniculados, lemnisco lateral, complejos olivares superiores, cuerpo trapezoide, núcleos cocleares, todo eso es central, todo va a ser bilateral, por eso es importante que yo sepa la vida. ¿Sí? No por fregar la vida, porque todo va a ser bilateral. Entonces, si ya su caso clínico dice que perdió la audición de un solo oído, ya saben que es lesión periférica, no tiene por qué andar pensando nada, ya tenemos protuberancia en la parte rostral del bulbo, en ese orden, ¿no? ¿Para qué? ¿Sí? Ya. ¿Alguna pregunta con lo que hablamos ahorita? Ahora, los trastornos auditivos pueden ser a la baja, ausencia, baja o aumento, anacusia, no escucho nada, o acusia, escucho poco, o hiperacusia. Cualquiera que sea, uni va a ser trastorno en el oído o vestibulo coclear antes de que entre a encontrarse con sus núcleos.
¿sí? Cualquiera de esas cosas bilaterales, cualquier parte del recorrido de la vía auditiva, porque todo es un crucerío. Y si no es en la parte que se cruza y es en un núcleo, ese núcleo habrá mandado a los dos lados y termina en la corteza, entonces, ¿ya? ¿Sí o sí? ¿Ok? Ahora, ¿cuándo ustedes creen que una persona pueda tener hiperacusia? ¿Cómo se imaginarían eso de hiperacusia? Cuando no regresa las señales que usted había comentado anteriormente, que tienen que regresar desde la cóclea para que no se sobreestimule. Tal vez cuando existe un problema en la dispersión de esas ondas hacia el oído medio. Bien, sí puede haber un problema en la dispersión de las ondas, pero más que el regreso, ¿sí? Es cuando, imagínense que no haya membrana timpánica, se le reventó. ¿Cómo? En los lavados de oído. En los lavados de oído, claro. Cuando hacen hoy lavado de oído, no saben si tienen una otitis media, hasta que le meten agua y le terminan reventando el tímpano. Porque están cambiando, necesitas acordar de tanto, yo no sé qué ves, han dejado sordos un poco de niños por negligencia. ¿Sí? Entonces, la infección está aquí adentro. Aquí está la infección. Una otitis media. Está en el oído medio. Pero como no les importa identificar si es una otitis media o una otitis externa, o no saben, el problema no es no saber. El problema es hacerse el que sabes. Mejor ante la duda, no toco, ¿verdad? Pero bueno, hay muchos que ante la duda hacen lo que les da la gana en lugar de preguntar a alguien más que pueda saber. Entonces, si la infección está aquí, esta membrana timpánica se abomba. Está bien tensionada, porque está inflamado, porque hay puja aquí adentro. Y tú, vamos a hacer un lavadito, escucha mejor, le sale ¿ya? Y le meten aquí, lo que sea que le metan, a veces hasta le meten corticoides, le meten aquí. Si esto está bombado, y aquí hay una gran presión en el oído medio, y yo le meto agua aquí, ¿sí? Entonces estoy peleando con la presión del oído medio, con el agua que yo le estoy metiendo acá. Esa membrana timpánica está así, a nada de romperse. Yo le meto agua y esa es la excusa para que se le reviente la membrana timpánica. ¿Qué pasa si ese niño, digo niño porque la mayoría son niños, lamentablemente, ¿qué pasa si ese niño se le revienta la membrana timpánica? Ya no puede escuchar. Sí, pero el niño, como está con la infección, escucha poco porque no se está moviendo bien los huesecillos, porque eso está lleno de pus. Cuando le revientan el tímpano, dice, ¡ay! ¿Qué escucho? Pobre niño, claro, ¿no? Porque se está metiendo todo directamente al huesecillo y se está transmitiendo la información. Pero no hay una regulación. Pero como no se regula, ¿sí? Entra todo, cualquier cosa. ¿Sí? Se le degenera el aparato de Corti y de hiperacusia pasa a anacusia. Le jodí la célula ciliar. Le jodí la membrana tectorial, claro. Escucha todo porque le sacaste la membrana. Entonces todo lo que pasa por el conducto auditivo externo está que todavía ya no puede decir. Y tú dices, ah, sí, ya escucho mejor. ¿Sí? Ya escucha mejor, pues se está sacando la membrana timpánica, pero no se regula. O sea, mira, ahí sí me agarras, pero no soy otorrino. Pero sé que hay implantes timpánicos, pero no todos los pacientes son candidatos a timpánicos. Entonces eso es un procedimiento que tiene injerencia de la especialidad de otorrino, pero no todos. O sea, lo que quiero decir es, no hagas cosas que le vayan a fregar la salud a alguien, de querer arreglar algo que ni siquiera sabes para dónde vas. ¿Sí? Es tan fácil como meter un otoscopio y verle que esa membrana está nada de reventarse porque eso está dentro ahí de luz. Y claro, y el niño llega con dolor
no escucha, porque como hay pus aquí adentro, no se transmite correctamente las vibraciones. O sea, esas vibraciones a lo mucho así, pero ya a lo que le da poquito llegan a hidráulicas, así las altas frecuencias, si le hablas bajito, no te puede. ¿Ya? Y bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí con lo que hemos visto? Mañana hablaremos de las pruebas de Weber y Binet.